Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta última charla del curso de astrología de la tercera parte, los aspectos planetarios. En esta ocasión vamos a ver algo que nos había quedado pendiente, los nodos lunares, y que no he hablado nada desde que comenzamos con estas charlas. Ahora bien, ¿qué son los nodos lunares y cómo deberíamos interpretarlos? Primeramente, los nodos lunares están relacionados, como lo indican su nombre, con la Luna. Y ciertamente el estudio de los nodos nos direcciona al pensamiento más esotérico dentro de la astrología, como veremos a continuación. Y para ello necesitamos sumergirnos en algunos conocimientos básicos del ocultismo, del esoterismo. Deberíamos tratar de conciliar el enfoque de la astrología moderna con los conceptos orientales basados en lo que podemos llamar teoría de la reencarnación. Soy consciente que con los llamados temas esotéricos puedo, si se quiere, movilizar el sistema de creencias de quien me está escuchando. Por eso te pido que lo tomes como una hipótesis, como una posibilidad y punto. Estamos investigando, de eso se tratan estas charlas. Por eso no afirmemos ni descartemos nada, sino fíjate en las creencias que uno tiene. ¿Cuánto realmente has comprobado o cuánto has aceptado sin cuestionarlo? Un estudiante de astrología o un astrólogo, conociendo la posición de, por ejemplo, el Sol y la Luna en el radix, como el ascendente, y teniendo también en cuenta el eje nodal, puede tener un panorama del pasado y una visión del futuro de ese mapa natal en particular que está analizando. Y si, por ejemplo, no tenemos en cuenta este eje nodal, de alguna manera nos estaremos privando de la interpretación de la carta natal como de un continuo fluir en una constante búsqueda de ese conocimiento, de ese camino de individuación o ese despertar que continuamente estoy haciendo referencia a través de las charlas. El ser humano actual es el resultado de miles de años de experiencia, de un proceso que podemos llamar evolución, tanto global como en forma individual. Es el resultado de innumerables factores del pasado. Por eso me gusta la astrología, porque puedo comprobar. No se trata de creer en la astrología, sino de comprobaciones. Lo mismo sucede con la meditación, el yo soy, la conciencia expandida o el despertar de la conciencia. Para entender el esoterismo o el ocultismo, debemos partir con la premisa que en realidad la idea de estar aislados o separados del todo es una ilusión. Y esto es una experiencia y por lo tanto no es transferible por la palabra o la imagen. Eso es lo que es, y mientras esta experiencia no surja como tal, tomemos esto, si se quiere, como una idea. De esta idea primaria, todo lo que existe proviene de la misma fuente, de la misma realidad, de la realidad última. El estudio esotérico es esa búsqueda de la fuente original. Y tomemos a la astrología como una especie de mapa de ruta. Pero un mapa es un mapa. El camino, que también se conoce como el camino de iniciación, es el camino que lo hace uno mismo. En ocultismo se dice que hay, por lo menos, 3 fuerzas separadas y distintas que emanan del Sol. Y este Sol que estoy hablando no es el astrológico, sino estoy haciendo referencia o aludiendo al Logos solar. Estas fuerzas provenientes del Sol, del Logos, se las conoce como Foat o electricidad, Prana o vitalidad y Kundalini o fuego serpentino. Foat o electricidad involucra a todas las fuerzas físicas que conocemos y pueden convertirse unas en otras, como la electricidad, el magnetismo, en fin, la luz, el calor, el sonido, etcétera, etcétera. Tanto el prana o vitalidad como kundalini o fuego serpentino son todavía como más desconocidas para la ciencia de hoy, aunque comienza a percibirse o intuirse su existencia. Estas 3 fuerzas separadas
se mantienen distintas y ninguna puede como convertirse en este plano en alguna de las otras dos. Y también quiero aclarar que estas tres fuerzas no tienen conexión con las tres emanaciones del Logos que vimos en la sección de astrología esotérica. Esas tres emanaciones que vimos en las otras charlas parecen ser esfuerzos precisos y provocados por el Logos, mientras que Foat, Prana y Kundalini parecen ser como el resultado de su vida. Son cualidades manifestadas que al parecer carecen de algún esfuerzo visible. Hace algunos años, quizá 20 diría yo, hablando con el jefe de cátedra de psicología en la Universidad de Flores, la UFLO en Buenos Aires, en ese entonces charlando con el médico psiquiatra Vicente Rubino, que también además de enseñar psicología, era astrólogo. Y charlando sobre astrología y psicología en el bar de la universidad, salió en la charla el tema justo de Kundalini. Le preguntaba si sabía algo de Kundalini, que mencionaba, por ejemplo, los textos orientales y los llamados temas esotéricos. Vicente era una persona que sabía mucho, había estudiado mucho de todos temas y también se ve que había leído sobre teosofía. Entonces le preguntaba si a nivel psicológico tenía alguna relación con lo que en psicología llamamos la libido. Por supuesto que sí, me aseveró. La Kundalini es la libido en el ser humano. Por otra parte, prana es una palabra de origen sánscrito, cuya traducción aproximada sería como el aliento de vida, como esa energía vital. Como para el pensamiento hindú no existe más que una vida, una conciencia, prana se la ha empleado para representar a la energía del uno. De ahí se dice que la vida de cada plano es el prana de tal plano. Por ser prana, el aliento de vida en cada criatura, como la chispa vital. En el plano físico se lo describe mejor como vitalidad, como esa energía que integra y coordina las moléculas, las células, las vincula y las mantiene unidas como un organismo determinado y definido, como un organismo dado que se apropia durante el periodo de la existencia corporal en eso que llamamos una vida. Sin prana, el cuerpo sería como un conjunto independiente de células. El prana no es un producto de vida, sino por el contrario, una entidad, una criatura son productos del mismo. En la literatura esotérica, este principio vital, que en el hinduismo lo llaman prana, se lo conoce como éter. Alice Bailey lo describe como akasha, como la materia pregenésica, o sea, antes del origen del mundo. Esto lo habla muy bien en el libro Tratado del Fuego Cósmico. Este éter penetra y se encuentra en todos los planos y produce siempre nuevas formas de expresión de la vida. Este éter, en su manifestación en el plano astral, se lo conoce como registro acásico. El éter es como aquella sustancia en la que queda guardado o impregnado lo que alguna vez ha existido, como la arena que registra la huella, por ejemplo. El horóscopo del nodo lunar contiene esas huellas de épocas y vidas humanas. Con lo dicho, podríamos considerarlo como la suma de las experiencias de todas las encarnaciones y la línea nodal que veremos a continuación como el código que nos permite la entrada al horóscopo del nodo lunar. Antes de entrar de lleno con el eje nodal, me gustaría comentar algo más sobre este tema de la reencarnación. Para ello, nos sumergiremos nuevamente en el ámbito esotérico. El esoterismo es un camino espiritual de iniciación. Si realmente se tiene verdadera conciencia, vocación y actitud de lo que se está buscando. No es una cuestión de curiosidad, sino de una profunda investigación y anhelo de querer saber quiénes somos, quién es uno y qué relación se tiene con el universo. Esta iniciación se podría conseguir en las diferentes culturas antiguas a través de las distintas escuelas iniciáticas del pasado. Un secreto para muy pocos. Con la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky,
en 1875, este conocimiento esotérico fue sacado en parte de estos pequeños círculos de iniciados y traspasado a la humanidad. La doctrina secreta fue, como quien dice, el eje de partida para las demás orientaciones como la de Alice Bailey, la de Rudolf Steiner y Max Hendel, por ejemplo, entre otros, ¿no?, por nombrar algunos, que fueron como alumnos de Blavatsky y que han transmitido este saber al mundo, originando diferentes tendencias dentro del esoterismo. En lo personal, primero me encontré con este conocimiento antes de abordar lo que es el tema astrológico, conocimiento que fui como corroborando a través de los años. Y fui corroborando en parte, y digo en parte porque cuando se presenta la experiencia, es recién ahí cuando deja de ser una creencia y, por supuesto, se transforma en una verdad. Todos los caminos conducen a Roma, dice la frase. Algunos lo hacen, como en mi caso, a través de la astrología, la teosofía, como la psicología profunda junguiana. Otros con Castaneda o el cuarto camino, por ejemplo, de Gurdjieff, por nombrar algunos. En fin, esto está más relacionado con el propio sentir individual. En mi caso, intento vincular este conocimiento con el saber astrológico, como en el caso de Bruno Huber, que emparenta a la astrología con los libros azules de Alice Bailey y la psicosíntesis del doctor Roberto Anzagioli. Bueno, continuamos con lo nuestro. Hemos visto en la sección de astrología esotérica los cuerpos del hombre y los centros de fuerza o chakras. Si mal no recuerdo, habíamos visto desde la visión esotérica que sobre el cuerpo físico o denso se encontraba el etérico, del cual el cuerpo físico toma la vitalidad, la fuerza vital. El cuerpo físico, si no toma esta fuerza vital, es materia muerta. Por eso, en el momento de morir, el cuerpo vital, el etérico, se desprende del físico y vuelve al éter planetario. Y el físico, convirtiéndose en polvo, vuelve a la Tierra nuevamente. Este cuerpo etérico, que en vida nutre de vitalidad al físico, astrológicamente está relacionado con Saturno. En la capa que podemos decir intermedia está el cuerpo astral, del cual toma la vitalidad del cuerpo etérico. De este cuerpo astral se originan los impulsos emocionales que astrológicamente lo vinculamos a la luna. Este cuerpo emocional se encuentra dentro del mental, cuya materia es mucho más sutil y en el que se encuentran los procesos del pensamiento. Aquí, en el cuerpo mental, se envían y reciben estos procesos, donde, en definitiva, se produce la liberación de la dualidad y astrológicamente corresponde al principio solar. Detrás de estos cuerpos aparece el cuerpo causal, donde las experiencias emocionales y mentales son almacenadas en forma de esencia. Este cuerpo, el causal, está en permanente intercambio con los registros akáshicos. Cada vida que uno vive es procesada y almacenada como una síntesis en este plano causal, como un resultado de la experiencia. Bruno Huber expresa que al término de una vida, el contenido del cuerpo causal puede representarse a través de una figura determinada, de una figura geométrica. De ahí puede entenderse que la figura de aspectos en el tema natal podría reflejar el cuerpo causal. Asimismo, para entender esotéricamente la interpretación de los nodos lunares, además de este conocimiento de estos cuerpos, deberíamos introducir también y conocer desde el punto de vista esotérico las leyes de la evolución y especialmente del renacimiento o reencarnación. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, que no es un libro de esos llamados esotéricos o de ocultismo, es uno que narra la historia real de un médico psiquiatra y la terapia de regresión o vidas pasadas con un paciente. Es importante, si quieres profundizar en el tema, o si estos conceptos son muy nuevos para ti y quieres ahondar un poco más en esto para
profundizar. Desde este punto, el horóscopo del nodo lunar simboliza la suma de nuestras vidas anteriores, como una síntesis de experiencias evolutivas que nos actúan como un conocimiento potencial inconsciente. Asimismo, cuestiones o lecciones no superadas a resolver. No nos muestran hechos aislados del pasado o de la última vida, sino como el modelo energético, como la síntesis de todas las experiencias realizadas. Por eso la astrología, como una especie de mapa, como una especie de brújula, nos puede ayudar sobre los procesos de transformación y expansión de la conciencia. Así como el Sol representa en la astrología nuestra parte diurna, el día, lo que se ve, nuestro ego consciente, la Luna, por otra parte, representa el lado nocturno de nuestra psicología personal, lo que no se ve, lo que está más oculto, la parte más oscura de la personalidad. Y cuando digo la parte más oscura, no me estoy refiriendo a un hecho o connotación de bueno o malo. No estoy hablando de oscuro o sombra que hemos relacionado en otras charlas cuando, por ejemplo, nos referíamos a la sombra saturnina, sino algo más inconsciente, más escondido, no tan visible como nuestra parte solar. Recordemos que la luna representa nuestro yo emocional y con este yo emocional interpretamos nuestro entorno como algo agradable o desagradable, como algo relajado o tenso. Es en este ámbito, en este yo emocional, donde se encuentran ciertos contenidos que están tan a mano desde la conciencia, como en el caso del Sol, de nuestro signo solar. En nuestro mundo emocional, representado por la Luna, regente del signo de Cáncer, como ya sabes, están fijados nuestros recuerdos, nuestro pasado, y son accesibles mediante este lado nocturno de la conciencia. A los nodos lunares se los llama cabeza de dragón al nodo ascendente y cola de dragón al nodo descendente. Pero técnicamente, ¿qué son estos nodos? Todo cuerpo planetario, cuando se desplaza por el espacio, describe una elipse y su trayectoria es determinada en función de un gran equilibrio cósmico, como la maquinaria de un gran reloj. Si lo vemos desde el punto de vista astrológico, desde nuestro lugar de observación subjetivo, el Sol gira alrededor de nuestro planeta. Esta órbita que genera el Sol en el transcurso de un año genera un plano. Este plano se llama eclíptica. Los demás planetas y la Luna se mueven en planos muy cercanos a esta eclíptica. Esta eclíptica, formada por la órbita solar, al cruzarse con el plano orbital de la Luna, que está inclinada alrededor de aproximadamente 5 grados, en relación con la órbita solar, crean dos puntos de intersección. Estos dos puntos de intersección que aparecen en posiciones opuestas son los que se llaman nodos lunares. El primer punto de intersección que cruza de sur a norte a fin de alcanzar el punto de cabeza de dragón se llama nodo lunar ascendente o nodo norte. El otro, siempre siguiendo como el sentido de los signos, nodo lunar sur o descendente o cola de dragón. La línea que une ambos nodos, que siempre se encuentran en oposición, esta que está aquí, se conoce como línea nodal. Hay otras cuestiones técnicas que no vienen al caso. Solo quería explicarte que los nodos no son ningún cuerpo físico, sino puntos de cruce de órbitas. Si bien son puntos astronómicos que no poseen como consistencia material como los planetas, la astrología hindú, por ejemplo, los considera componentes de suma importancia. Y en la astrología occidental, también estos nodos lunares son muy, pero muy relevantes, muy importantes, psicológicamente, en la interpretación de un tema natal. Y veamos por qué. Ya dibujados en un horóscopo, el nodo norte nos marca, por ejemplo, por la posición de la casa, dónde el individuo debe trabajar
mientras que el nodo sur nos detalla lo que ya trae como experiencia de vidas anteriores. Ya tuvo bastante atención en el pasado y deberá focalizarse más entonces en la casa donde está el nodo norte. El nodo norte nos actúa como una oportunidad para emprender en un correcto tratamiento a esta herencia ancestral que nos señala el nodo sur. Esa experiencia del pasado acumulada a través de varias encarnaciones, como un indicativo de lo que ya hemos realizado. ¿Cómo nos damos cuenta de estos procesos? Para eso voy a poner mi carta natal, mi radix, para no estar recorriendo todas las posiciones y que se haga muy larga, muy extensa esta charla. Tengo el nodo norte sobre los últimos grados del signo de Cáncer, como verás, y sobre la casa 6. Vale decir que entonces mi nodo sur está sobre los últimos grados de Capricornio, sobre la casa 12, con lo cual el eje nodal vincula estas dos casas. El nodo sur, en la casa 12, introduce en el mapa natal todo un patrón kármico que configura una clave para la evolución. Meher Baba expresa sobre el karma, en el libro Discursos, lo siguiente: las acciones de las vidas pasadas determinan las condiciones y circunstancias de la vida presente, y las acciones de la vida presente participan determinando las condiciones y circunstancias de las vidas futuras. Las sucesivas encarnaciones del alma individual revelan su pleno significado solo a la luz de la operación de la ley kármica. En este caso, si intentamos utilizar esta experiencia del pasado, este conocimiento que podemos decir milenario de vidas pasadas, puedo contar con este nodo sur como una especie de aliado que me empuje hacia el nodo norte para continuar con un desarrollo o crecimiento en el camino de individuación. En el nodo norte actuará entonces como lo nuevo por hacer, como la vasija que está vacía y hay que llenar. Representa lo que se deberá hacer de ahora en más con el fin de continuar con el proceso evolutivo. De alguna manera, podemos decir que avanzamos en este proceso cuando cumplimos estos designios que señala nuestro nodo norte en el radix. Asimismo, en referencia al karma, Meher Baba también dice: las intermitentes encarnaciones en el mundo físico solo están desconectadas aparentemente. El karma persiste como vínculo conector y factor determinante por medio del cuerpo mental, el cual sigue siendo un factor permanente y constante a lo largo de todas las vidas del alma. La ley del karma, y su manera de operar, no puede entenderse totalmente mientras el cuerpo físico y el mundo material sean considerados los únicos hechos de la existencia. La idea básica simplemente es, para que tengas en cuenta, que lo que hicimos y desarrollamos en vidas anteriores, deberemos completarlo ahora con aquellos asuntos que nos quedaron pendientes, o que no pudimos o no quisimos hacer o simplemente no se hizo. Pero ojo, si bien refleja como una síntesis de lo que hemos aprendido en el transcurso de la evolución, actúa inconscientemente como un conocimiento potencial, conocimiento que no muestra hechos precisos, circunstancias específicas de vidas pasadas, sino en todo caso como el modelo energético de esas experiencias pasadas, como la derivada de todas estas experiencias, como el resumen que luego se traduce como un potencial interno y automático. De hecho, a través del nodo, no es que tengamos que buscar detalles de una vida anterior en concreto, sino modelos de comportamiento que se encuentran en la profundidad del inconsciente y que de cierta forma nos han influido en varias vidas. Te voy a dar un ejemplo. Si bien es subjetivo, porque no tengo pruebas para ello, de todas maneras nos van a servir para ampliar esta explicación. Hace ya algún tiempo,
cuando tenía 23 años, cuando me hice la carta natal con un astrólogo llamado José Kuhn, mientras me interpretaba la carta y me hablaba sobre ella. Yo en ese entonces no había incursionado todavía en el estudio astrológico, pero sí en la teosofía y en la meditación, cosa que José no sabía. Recuerdo que me dijo, vos en tu vida anterior o anteriores posiblemente hayas sido una anacoreta. ¿Anacoreta? ¿Qué es una anacoreta?, respondí. ¿Viste los monjes que se retiran, que viven en un lugar apartado, en los bosques, y se dedican por entero, por ejemplo, a la meditación, a la contemplación, a la oración, al renunciamiento? Sí, José, no los vi, pero sé de qué se trata. Bueno, Tuki posiblemente haya sido uno de esos. Por eso seguramente tengas sueños premonitorios o una inclinación muy marcada al aislamiento y a la meditación, por ejemplo, y te inclines a temas relacionados con el ocultismo. Es más, estoy sentado frente a un astrólogo, expresó. Bueno, quedé perplejo. Digo, ¿cómo sabía? Era un secreto muy mío. Los sueños premonitorios que realmente tenía. Ya hacía 3 años también que estaba meditando o aprendiendo a meditar, y estaba estudiando hacía tiempo libros como La Doctrina Secreta de Blavatsky, y este hombre me dice esto. Y para colmo me expresa que está sentado frente a otro astrólogo. Seguro me lo dice para que aprenda astrología con él y le pague el curso, pensé en ese momento. Luego, bueno, continuó ampliando la carta. Lo que ya traes lo seguirás desarrollando, pero no sin antes ocuparte de todo lo cotidiano, me decía. Tus hijos vendrán sin que te lo propongas, uno a uno, necesarios para tu desarrollo. Como también posiblemente termines enseñando todo lo que ya traes y sabes. No sé si esto lo tomó de Mercurio en conjunción al nodo sur y oposición al nodo norte. Puede existir también una actitud de querer seguir aprendiendo o enseñar lo que se aprendió en el pasado. Asimismo, Mercurio es el regente de mi casa 5, los hijos, la creatividad, etc., por su cúspide en el signo de Géminis. En fin, y diciéndome cosas que nunca olvidé. Hoy en día todavía las recuerdo. Casi en esa época dejé de comer carne, me hice vegetariano y comencé con una serie de ayunos para sensibilizar el cuerpo. Todavía recuerdo también la cara de Silvia, mi pareja en ese entonces, embarazada esperando a mi primer hijo, Juan Pablo, pidiéndome que corte los ayunos, por favor, por miedo a que me pase algo. Todo esto viene porque cuando comencé a estudiar astrología, me preguntaba de dónde sacó esto de anacoreta, José, o esta explicación. ¿Qué estaba mirando en mi carta natal? Con el tiempo, más allá de mis planetas en casa 12, me di cuenta de lo que era el eje nodal, que es a lo que estaba haciendo referencia. Por ejemplo, el nodo sur en la casa 12 puede estar hablando del final de un ciclo, como si se hubiese recorrido ya las 12 casas, la casa de la trascendencia, del desarrollo psíquico, etcétera, etcétera. Y la casa 6 es una casa de servicio, el servicio a los demás, basada en el amor, sin consideración por el logro personal. Además, al estar situado en Cáncer, el nodo norte, todavía recuerdo, tus hijos vendrán sin que te lo propongas para continuar con tu desarrollo, me viene a la mente, ¿no? Una casa de servicio como la 6, y que en este caso, con cúspide en Cáncer, empujará a crear lazos emocionales familiares, para conocer en profundidad las emociones por esta vía, ya que posiblemente desde la experiencia de la casa 12 no había podido desarrollarse plenamente esto. Si vemos que Capricornio es donde está el nodo sur, y Capricornio habla más sobre el control, ¿no? el autocontrol, y posiblemente no se haya desarrollado del todo en ese aislamiento de la anacoreta, como si uno no está puesto a prueba con las cosas cotidianas, ¿cómo puede darse cuenta y trabajar realmente con las emociones?
No se trata, cuando miramos el eje nodal, de estar mirando como si fuese el debe y el haber. No se trata de culparse por lo que no se hizo o dejó de hacer. Porque mirando así, eso siempre va a generar una especie de frustración o culpa. Miremos el eje como un mecanismo compensatorio de equilibrio, como un proceso de aprendizaje. De esta manera, veremos y aceptaremos que todo lo que nos sucede está bien y está emparentado a la propia dinámica de un desarrollo interno. Si bien arquetípicamente la casa 12 es una casa neptuniana, habrá mediante este eje nodal el intento, como quien dice, de bajar a tierra el mundo de casa 12, como también el conocimiento y la aceptación, por ejemplo, que entre otras cosas, una defunción o pérdida de la salud, por ejemplo, responde a una desarmonía mental, el entendimiento y comprensión que, por ejemplo, soma y psique es una unidad, si tratamos el eje como un todo. Hoy, en el momento de subir este vídeo, tengo 54 años, con más experiencia de vida que en ese entonces cuando tenía 23, además de tener 5 hijos, 3 de ellos de mi primer matrimonio y los otros 2 del segundo. Mis compañeras de viaje, en un primer momento tanto Silvia y hoy Ximena, y por supuesto mis hijos, me han ayudado mucho y lo siguen haciendo en este proceso de autodescubrimiento. Representaron y representan espejos para que pueda verme a mí mismo, que sería muy difícil con la reclusión y aislamiento saturnino del nodo sur en casa 12 y en Capricornio. Bueno, con esto quisiera cerrar la charla para que te quedes con este concepto de los nodos. El pasado, la experiencia adquirida, nodo sur, cola de dragón, el presente y futuro para nuestro desarrollo, representado por el nodo norte o cabeza de dragón. Todo lo que se muestra en la carta natal, lo que veamos en el radix, tiene un significado simbólico para nuestro proceso. La ley del karma, la ley de causa y efecto, lo que uno siembre, eso cosechará, una ley que tiende al equilibrio, estará reflejada en el mapa natal. Entonces, sintetizando todo lo visto hasta ahora con el mapa natal, en definitiva, podemos resumir que mirando el eje nodal, analizaremos lo que trae el individuo, mirando el nodo sur y lo que debería completar o desarrollar mirando el nodo norte. Además, por supuesto, de ver la carta como una totalidad, analizando las posiciones planetarias, tanto por signo y casas, además de los aspectos, como una herramienta de esa personalidad, como quien dice, ¿con qué estilo, con qué tipo de energía, con qué elementos cuento para esta tarea? Cerraremos con esto la charla. También cerraremos aquí, con esta charla, el curso de cómo interpretar un tema natal. Me propuse no pasarme 50 charlas o vídeos y quiero haberlo logrado. También el que te intereses en este autodescubrimiento, despertarte la inquietud para ahondar en tu propia investigación y, por supuesto, el que trabajes en forma más consciente en tu propio desarrollo. Queda claro que en cada encarnación aparecen dificultades, como en un colegio, para superarlas, dificultades necesarias para el propio desarrollo. Como también que debemos tomar con responsabilidad este desarrollo. Si estamos continuamente proyectando nuestras penas y fracasos en nuestro entorno, quiere decir que todavía no hemos aprendido y seguimos creando enemigos y atribuimos nuestras desgracias a los demás. Todo lo que sucede parte de nosotros mismos. Recuerda y ten presente, como adentro es afuera, como arriba es abajo. El mundo que ves no es más que tu propio reflejo. Activa lo mejor de ti
y el karma se transformará en dharma. Pero esto sucede solo cuando hay conciencia de esto. Seguiré subiendo vídeos, pero con este cerraremos esta parte del curso. Dejaré para más adelante como un nuevo proyecto los tránsitos planetarios y progresiones, esa cuestión predictiva en la astrología. Y estaré desarrollando además la carta natal para el que quiera de una manera muy accesible y muy económica, para que esté interesado en tenerla. Pero todo lleva tiempo y dedicación para que salga bien. Mientras preparo todo esto, seguiré subiendo nuevos vídeos. En el próximo o en los próximos posiblemente estaré desarrollando el tema de las cadenas planetarias, los ciclos de evolución. Bueno, nuevamente muchas gracias por haberme acompañado. Espero que te haya servido para aprender astrología como un trampolín, si me permite la expresión, para que sigas investigando, para que esto sea un comienzo y no un final. Así se inició las charlas. La primera, ¿recuerdas? El compartir la mía y el despertar la tuya. Bueno, no tengo más que decirte, así que un saludo y hasta el próximo video. Hasta pronto. Cita 1. La naturaleza y el lugar que tiene la experiencia espiritual. La experiencia espiritual implica más de lo que puede captarse mediante el mero intelecto. Se suele subrayar esto llamándolo experiencia mística. Al misticismo se lo suele considerar como algo antiintelectual, oscuro y confuso, o nada práctico y desconectado de la experiencia. En realidad, el verdadero misticismo no es ninguna de estas cosas. En el misticismo no hay nada que sea irracional cuando, como debe ser, es una visión de la realidad. Es una forma de percepción absolutamente diáfana, y tan práctica que se la puede vivir en cada instante de la vida y expresar en los deberes cotidianos. Su conexión con la experiencia es tan profunda que, en un sentido, es la comprensión final de toda experiencia. Cuando a la experiencia espiritual la describen como mística, no debemos suponer que se trata de algo sobrenatural o enteramente más allá de la captación de la conciencia humana. Todo lo que se quiere decir es que no es accesible al limitado intelecto humano hasta que éste trasciende sus límites y es iluminado por la percepción directa del infinito. Jesucristo señaló el camino que conduce hacia la experiencia espiritual cuando dijo, «Déjalo todo y sígueme». Esto significa que el hombre debe abandonar las limitaciones y establecerse en la vida infinita de Dios. Una experiencia espiritual real implica no solo conocer la naturaleza del alma en los planos superiores de la conciencia, sino también una actitud correcta respecto de los deberes propios de este mundo. Si pierde su conexión con las diferentes fases de la vida, entonces lo que tenemos es una reacción neurótica que dista mucho de ser una experiencia espiritual. Cita 2. El abismo existente entre la conciencia y la inconsciencia. Hemos visto que el campo posible de la conciencia es limitado por los sanskaras. Esta limitación crea una división de la psiquis humana en dos partes. Una parte cae dentro del campo de la conciencia, y la otra más allá de esta. La parte inconsciente, en su extensión plena, es idéntica al poder que existe detrás de la materia. Las religiones ortodoxas lo denominan Dios. La realidad última, representada simbólicamente con esos conceptos, solo puede conocerse plenamente introduciendo el inconsciente en la conciencia. Una extensión de la conciencia consiste en ser consciente de lo que anteriormente fue una parte del inconsciente. La progresiva conquista del inconsciente por parte del consciente culmina en la conciencia consumada, la cual es de alcance ilimitado y su función no conoce impedimentos. Entre este estado supremo de la conciencia y la conciencia limitada aunque plena de la conciencia promedio de la humanidad, hay unos 49 grados de conciencia iluminada, los cuales marcan importantes etapas de una iluminación en aumento. Dos citas extraídas de Las palabras del silencio. Avatar, Meher Baba.